Bien, hermanos, permítanme presentarme. Creo que es la primera vez que vengo a esta comunidad. Muchos de ustedes sí me conocen, tal vez otros no. Como decía la hermana, mi nombre es Miguel Campos, y vengo de la comunidad de San José. Y el día de hoy, pues, el Señor me ha hecho la invitación a través de los hermanos para venir a compartir con ustedes un poquito de su palabra. Yo viví mi retiro de iniciación el 14 de junio del 2009. Y desde ahí el Señor me tocó fuerte. Y ya no he querido la suerte de su mano porque descubrimos, ¿verdad?, esa bendición, esa gran bendición que es estar a su lado y seguirlo. Sabemos que somos imperfectos, ¿verdad? Estamos en la lucha, pero sabemos que con Él todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Sí, hermanos, esta tarde el Señor nos trae un tema bastante interesante, ¿verdad? Todo lo que es relacionado con el Señor es interesante porque sabemos que hay grandes bendiciones a través de su palabra. ¿Cuántos lo creen? Bien, hermanos, esta tarde no es la excepción, va a haber grandes bendiciones. El Señor nos trae bendición a través de su palabra. ¿Cuántos de ustedes han puesto su mirada en la promesa de vida eterna? Amén. Todos quisiéramos alcanzar esa promesa, ¿cierto? Amén. El Señor nos hace esa promesa de vida eterna y sabemos que Él tiene el poder para cumplirla, ¿verdad? Y esta tarde el Señor nos ha dado un tema que se titula Jesús nos enseña quiénes llegarán al cielo. Fíjense bien. Jesús nos enseña quiénes llegarán al cielo. Qué hermoso. Y es de gran bendición este tema, hermanos, que el Señor ha puesto en el corazón de los hermanos. ¿Por qué? Porque todos hemos puesto nuestra mirada en esa meta, ¿verdad?, de alcanzar la vida eterna. Tú y yo estamos aquí porque hemos recibido esa fuerza del Espíritu Santo, ¿cierto? Somos testigos que nuestro Señor Jesucristo no vino a traer una nueva ley, sino a dar cumplimiento a la promesa. Y tú y yo ya hemos experimentado el poder del Espíritu en nuestra vida, ¿cierto? Sí. Hemos visto cómo el Señor se manifiesta donde lo buscas. ¿Dónde se manifiesta? Cuando confías en Él, cuando te abandonas en sus manos. Y estamos unidos aquí porque hay algo en común. Creemos en Dios, creemos en sus promesas, ponemos nuestras esperanzas en Él. Amén. Amén. Y como Él nos ama tanto, Él quiere nuestra salvación, ¿verdad? Él dio su vida por ti y por mí, para que tengamos la oportunidad de alcanzarla en vida eterna. Y podríamos decir, hermano, eso ya lo hemos visualizado, ya lo sabemos de antemano. El Señor ha muerto, Él murió en la cruz por ti y por mí. No está muerto, Él resucitó, está en su vida gloriosa. Pero entregó su vida por ti y por mí. Derramó su sangre por ti y por mí. Nos ama, ¿cierto? Nos hace sentir su amor todos los días. Fíjate qué importante sentir ese amor. Porque cuando creemos que Él realmente nos ama, creemos en su palabra, creemos en sus promesas. Si no tenemos fe en que Él nos ama, difícilmente vamos a creer en su palabra, ¿cierto? Y esta tarde el Señor nos quiere dar este tema porque nos ama, porque quiere enseñarnos el camino. Dice que Jesús nos enseña quiénes llegarán al cielo. Y como todos queremos llegar al cielo, pues creo que este tema nos concierne a todos, ¿verdad? Todos tenemos que poner ahí atención. Es que el Señor vino para que tú y yo alcancemos la vida eterna. Pero no sé si has puesto atención a la palabra, hermano, hermana. Cada promesa del Señor trae una condición. No sé si se han fijado. Gracias. No sé si se han fijado. Si ustedes leen, por ejemplo, cualquier promesa de parte del Señor, hay una condición. Busquen cualquier promesa, porque hay muchísimas promesas de parte del Señor. Y se van a dar cuenta que hay una condición. Tenemos que creer en Él. Sin fe es imposible agradarle. Tenemos que tener la seguridad de que Él cumple su palabra y que si esa promesa está ahí es para ti y es para mí. Amén. Entonces esta tarde Él nos quiere decir quiénes llegarán al cielo. Fíjate bien. Porque tú y yo somos testigos del poder de Dios. Hemos tenido esa experiencia con el Señor. Se ha manifestado en nuestra vida y nos alegra
y nos ha enseñado a confiar en Él de una forma diferente. Qué hermoso, porque nos ha enseñado a confiar y abandonarnos en sus manos. Pero también hay una condición: requiere de un modo de vida, requiere de un cambio, requiere de una conversión. Él quiere que caminemos de una manera transparente en su presencia. Y muchas veces, hermanos, sin querer ponemos justificaciones o queremos acomodar las cosas a nuestra manera. Pero el Señor quiere que lo hagamos a su modo, a su manera, no a la nuestra. En esta tarde nos quiere enseñar quiénes llegarán al cielo. Mira cómo nos habla a través de una parábola. Y sabemos que el Señor hablaba a través de parábolas, no para mejor expresarse Él, sino para que el pueblo lo comprendiera mejor. Amén. Pues vamos a leer una de estas parábolas que el Señor utilizó en ese tiempo, que se encuentra en Lucas 16, 19, 31. Los que hayan traído su Biblia, vamos a leerlo juntos y despacio, y vamos a ver qué es lo que el Señor nos habla esta tarde. Y fíjate una cosa, hermano, la importancia de creer en la palabra de Dios y hacerlo con humildad, sabiendo que es palabra de Dios. Mientras se nos hable con la palabra de Dios, es Dios mismo el que te habla, Dios que te alimenta a través de su palabra, no es el hermano. Antes de leer este texto bíblico, voy a hacer un comentario para que entendamos la importancia de creer realmente que Dios nos habla a través de su palabra. Hace unos días yo invitaba a un hermano a un retiro de iniciación y me dice: hermano, no se sienta mal, no es que yo los haga menos a ustedes los carismáticos, pero yo estoy sirviendo en un ministerio que se llama Kairos. Oh, hermano, usted a mí no me hace menos, me alegra que esté en un ministerio, pero si a usted le hablan con la palabra de Dios, ahí se habrá dado cuenta que es la misma palabra de Dios que se predica, se proclama, porque tenemos nuestras esperanzas puestas en el Señor. Vaya usted y lea ahí en Jeremías 5, 17:5, yo me platica, para ver qué opina, si es Kairos o la renovación carismática. Es que el Señor es el mismo. Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, escuchar su palabra, estar atentos al mensaje, qué es lo que el Señor nos habla. Dejarnos guiar por apariencias o forjar conceptos equivocados no nos ayuda. Todo lo que venga a edificar en el nombre de Dios es bueno para nosotros. Si viene a edificar la fe de mi hermano, gloria a Dios, hay que hacerlo por él, ¿verdad? Pero si venimos con una idea equivocada, eso no edifica a nadie. Por eso es importante poner la atención en la palabra de Dios, porque es Dios hablando a través de su palabra, y eso tú y yo lo tenemos bien claro, bien definido, a manera que esta tarde no hay duda que el Señor nos habla a través de su palabra. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer ahí en Lucas 16, 19, 31, a ver qué es lo que el Señor nos dice. Obviamente siempre teniendo en mente el título de este tema, que se titula Jesús nos enseña quiénes llegarán al cielo. Dice la palabra de Dios así: había un hombre rico que se vestía con ropa fina y comía regiamente todos los días. Había también un hombre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo
y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó: entonces ruega, Padre Abraham, que envíes a Lázaro. Perdón, creo que me estoy confundiendo aquí, no traje mis lentes. Dice, el otro replicó: entonces te ruego, Padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vayan a darles su testimonio, para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: no lo harán, Padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirán. Abraham le replicó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Palabra de Dios. Tremendo, ¿verdad? Nos deja saber quiénes llegarán al cielo. El Señor en esta tarde quiere recordarnos que le agrada un corazón generoso, un corazón agradecido. Miramos cómo el rico gozaba de sus riquezas, ¿verdad? En esta parábola podemos ver que el rico se gozó aquí en la tierra, ignoró al pobre que estaba en su cuerpo. En esta tarde el Señor nos hace un llamado a ti y a mí a la generosidad, a abrir nuestro corazón, a darnos. Y hay veces en que confundimos, hermanos, decimos: es que mi economía tampoco está tan fuerte así como para andar dando. Pero acuérdese de la palabra de Dios, donde la viuda dio 2 monedas de poco valor y el Señor les dijo: en verdad les digo que ella dio más que los demás, porque dio de lo que necesitaba, ¿verdad? Posiblemente estamos practicando, ¿verdad?, esas obras de misericordia, y qué bueno, gloria a Dios. Pero el Señor nos recuerda esta tarde que le agrada que seamos agradecidos. Cuando nos comportamos de esta manera con los hermanos, somos generosos con el necesitado, a Dios le agrada, ¿verdad? Es algo que es bueno en la presencia del Señor. Y el Señor nos deja saber, fíjense bien, lo que le agrada, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Fíjate bien, hermano, Él es el camino. Y porque te ama y me ama, nos enseña lo que es de convenir. Yo le pregunto a usted, y es una pregunta que a menudo la hago porque refleja claramente la importancia de seguir la palabra de Dios. Si usted quiere ir a un lugar, primero visualiza el camino, ¿cierto o no? ¿Cierto? El Señor nos enseña el camino para llegar al cielo, para alcanzar la vida eterna. Pero tenemos que poner oído. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? ¿Qué es lo que espera de nosotros? Él quiere que llevemos una vida grata en su presencia, siguiendo sus mandamientos. Y uno de ellos es: les doy un mandamiento, que se amen los unos a los otros. ¿Cómo podría yo manifestarle el amor al hermano si lo dejo en su necesidad? ¿Cómo podría decir que amo a la hermana si no me duele, no me conmueve lo que está pasando cuando están problemas? En esta tarde el Señor nos hace un llamado: a abrir nuestro corazón, a sentir el dolor ajeno, a ser compasivos con los demás, a ser más dadivosos. Hemos
hemos recibido esa promesa bendita y hemos sido llenados del Espíritu Santo y nos gozamos en su presencia, ya estamos en el camino, hermano, hermana. Ya estamos en el camino correcto. Y bendito Dios. Yo sé que no todos los hermanos tienen los mismos dones. Hay quienes visualizan más allá, otros más acá, pero todos vamos en el mismo camino. Pero fíjense bien, este es el comienzo del camino. Estamos iniciando este caminar con el Señor. Esta jornada no va a terminar hasta que lleguemos a su presencia. El haber experimentado la presencia de Dios, el haber tenido un encuentro con Él, el sentir ese gozo cuando estamos en la alabanza, el haber tomado la iniciativa de seguir al Señor es el principio de un caminar con Él por una eternidad. Conocer a Dios es el principio de la eternidad. Tú y yo nos estamos preparando para alcanzar la vida eterna. ¿Y cómo la vamos a alcanzar? Haciendo la voluntad de Dios, esforzándonos por hacer la voluntad de Dios. Muchas de las veces queremos justificar o acomodar las cosas a manera que se acoplen a nuestra vida, para sentir una justificación en nuestro corazón y decir: es que no estoy tan mal. Pero esta tarde el Señor nos habla fuerte, porque dice quiénes son los que llegarán al cielo, y nos da este ejemplo del rico y el pobre, ¿verdad? Y qué triste, hermanos, que el rico se dio cuenta demasiado tarde, cuando estaba en el suplicio del tormento, y quería que alguien lo ayudara. ¿Y qué sucedió? Es que hay un abismo entre ustedes y nosotros, a manera que nosotros no podemos ir y ustedes venir acá. Y fíjense que este es un punto, hermanos, que el Señor lo deja bastante claro. ¿Cuántos han leído la parábola de las 10 vírgenes? Amén. Después de que se cierra la puerta, ¿qué sucedió? Ya no, ¿verdad? Entonces el tiempo de actuar, hermanos, es hoy. El tiempo de tomar la iniciativa es hoy. El tiempo de dar ese paso al frente y decirle: sí, Señor, yo te amo y voy por ti, contigo, por ti y para ti es hoy, hermano, hermana. No podemos visualizar hacer planes a largo plazo. El día de mañana, ¿quién lo sabe? Nadie. No sabemos si vamos a estar aquí. No sabemos si vamos a estar en el lugar de aquel rico allá. El día del cambio es hoy. El día de comprometernos con el Señor es hoy. El día de hacer ese propósito de luchar por alcanzar la vida eterna, el propósito de llegar al cielo es hoy. Y qué bonito, porque el Señor nos deja la libertad, nos da libre albedrío. Es hermoso, hermanos, escuchar sus promesas. Fíjense bien. Es hermoso escuchar sus promesas. Todo el mundo se llena cuando escuchamos sus promesas. Y de hecho, fíjense bien, llegamos a veces a forjar falso ego. Un falso ego. Cuando nos sentimos superiores a los demás. Pero ¿cómo estará nuestra actitud en la presencia del Señor? ¿Cómo estarán nuestras obras en la presencia del Señor? Cuidado, hermano, hermana, este día el Señor nos habla fuerte a través de su palabra. Él quiere que seamos generosos, que prestemos oído a su palabra. Hay veces, fíjense, hermanos, y yo sé que eso sucede porque somos humanos. Tenemos ese encuentro con el Señor, empezamos a seguirlo, pero nos cuesta hacer cambios de vida, nos cuesta aceptar su voluntad. Inclusive criticamos hasta la misma palabra de Dios, ¿cierto o falso? ¿Por qué? Porque no se expresó de la manera en que yo quería, no se expresó de la manera en que yo esperaba. Pero la palabra habla por sí misma. La palabra de Dios tiene poder. Es como esa espada de doble filo que traspasa hasta donde se separa el cuerpo del alma. A manera que usted no le puede decir mentiroso a nadie que proclame la palabra de Dios mientras le hable con la palabra de Dios. Y si Dios nos dice que es necesario ser generosos, que es necesario tener esas obras de misericordia para agradarle, para alcanzar la gloria eterna, para llegar al cielo. Hermano, hermana, si usted y yo hemos visualizado ese camino, fíjense bien, hoy es el día en que el Señor nos habla y nos dice: esto es lo que me agrada. Fíjate cómo nos habla otro texto bíblico
que se encuentra en Mateo 7:21. Gracias. Fíjate cómo nos habla otro texto bíblico que se encuentra en Mateo 7:21-23. Y esto lo quiero leer, hermanos, porque muchos de nosotros tenemos ya un caminar. Tenemos un tiempo caminando en la presencia del Señor, buscando, luchando por hacer su voluntad. Fíjate cómo nos habla el Señor. Es tan amplia su palabra que nos deja sin lugar a dudar, ¿verdad? En un principio decíamos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Él es veraz, Él cumple su palabra, cumple sus promesas. Y en esta tarde, a través de su palabra, nos da esta parábola donde nos dice quiénes son los que alcanzarán la gloria eterna, quiénes son los que llegarán al cielo. Y nos da ese ejemplo del rico que no llegó. Nos da el ejemplo del rico que no llegó. Y nos pone a reflexionar, hermanos, porque cada quien sabe cómo llevamos nuestra vida. Hermano Miguel no sabe nada. Hermano Miguel no sabe nada. No sabe ni tu nombre, ni dónde vives, ni quién eres. Pero él sí lo sabe. Y si esta tarde te está recordando que le gusta que seamos generosos, empieza a recapacitarlo, hermano. Te repito, hermano Miguel no sabe quién eres, ni tú sabes quién es hermano Miguel. Pero el Señor que te trajo acá, sí te conoce. Porque no estás aquí por coincidencia y ustedes lo saben. Estamos aquí porque el Señor nos ha llamado. Porque tiene algo para nosotros. Él nos quiere mostrar el camino correcto, el camino que nos lleve a la vida eterna. Él no quiere que vayamos a perdernos. Él quiere que alcancemos la gloria eterna. Él quiere que lleguemos al cielo. Por eso nos deja saber lo que es de convenido. Ahora depende de ti y de mí si le prestamos oído. Mira cómo habla acá en Mateo 7:21-23. No basta con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Palabra de Dios. Se fijan, hermanos, la importancia de prestar atención a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Él nos habla? ¿Qué es lo que nos está pidiendo esta tarde? Nosotros, fíjense bien, nos gozamos diciendo Dios me ama, Dios te ama. Podemos experimentar el amor de Dios día a día, desde que abrimos nuestros ojos y gracias Dios, por tu amor y tu misericordia me concedes la vida un día más. Pero yo les pregunto una cosa esta tarde, hermanos, ¿cuántos de ustedes se han puesto a reflexionar cuánto ustedes aman a Dios? ¿Qué tanto le amas tú a Él? De que Él te ama, estamos convencidos. Él dio su vida por ti en la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre. Pero no sé si te has puesto a reflexionar, hermano, cuánto le amas tú. ¿Cuánto eres tú capaz de dar por Él? Él ya dio su vida por ti y por mí. ¿Cómo qué tanto podemos dar tú y yo por Él? ¿Qué tanto podemos esforzarnos por hacer su voluntad? ¿Qué tan lejos podemos llegar? Si esta tarde el Señor nos dice esta parábola donde el rico se gozó con sus bienes, ignoró al pobre y terminó donde no quería terminar. Obviamente tú y yo no queremos terminar allá. Y fíjate bien, muchas de las veces cuando se nos habla de responsabilidades como cristianos, como hijos de Dios, nos cala, nos duele, no nos gusta esa parte de la palabra. Nos gusta que se nos hable de la promesa, se nos gusta que nos digan que estamos bien, que vamos en el camino correcto, que todo está bien, que estamos en santidad. No te preocupes, todo está bien. Ahí está, aplaudimos, voy en la dirección correcta, Dios me ama, yo voy alcanzando la santidad. Pero cuando se nos habla de responsabilidad con el Señor, a veces así como que nos duele, dice, espérate, es que yo ya estoy bien en esta área. No es que estés mal, hermano. El Señor quiere que recapacitemos, que pensemos.
¿De qué manera podemos mejorar esta área de nuestra vida? ¿Cómo podemos mejorar? Si estás siendo generoso, gloria a Dios. Qué bueno que Dios te ha sembrado ese sentimiento en tu corazón. Pero esta tarde el Señor nos da este ejemplo, donde el rico no alcanzó su meta. ¿Por qué? Porque no prestó atención a lo que estaba viviendo. Podría darse el caso, hermano, que tú y yo estemos cerca de un Lázaro y no nos hemos dado cuenta. Y si nos hemos dado cuenta, lo hemos ignorado. Este texto bíblico que leíamos al último dice que no basta con decirle Señor, Señor. No basta con decirle Señor, Señor. Dice que el que haga la voluntad de ¿quién? Del Padre. Dice, no basta con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Sé que hace falta esforzarnos un poquito más, hermanos. Cuando tenemos una espiritualidad desde nuestro punto de vista bien encendida, este tipo de mensajes como que nos cala porque hemos creído haber alcanzado la perfección. Pero yo creo que se ocupa un poquito de humildad, hermanos, para reconocer en qué le estamos fallando al Señor, para reconocer en qué áreas podemos mejorar todavía. Si Él nos dice que quiere que seamos generosos es porque es lo que es de convenir para alcanzar la vida eterna. Tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿verdad? ¿Y de qué manera podríamos reflejar ese amor por los demás? Diciéndole te amo en el amor de Cristo, hermano, sin preocuparnos por sus problemas, sin que nos duela el dolor ajeno. Esta noche el Señor nos despierta un deseo más fuerte de ver por los demás, de esforzarnos un poquito por los demás, por los que nos rodean. Y no necesariamente dar cantidades grandes de dinero, es estar en el momento oportuno con lo que el hermano necesita. Esas obras de misericordia que nos acercan a Dios, hermanos, fíjate cómo nos traen de bendiciones. ¿Cuántos han leído las bienaventuranzas? ¿Quién recuerda la número 7? ¿Qué nos dice ahí? Dice, felices los compasivos porque obtendrán misericordia. O sea que las cosas que hacemos con amor, por amor, traen su recompensa, nos trae bendiciones. Nosotros estamos buscando la bendición de Dios, ¿sí o no? Amén, estamos buscando la bendición de Dios. Y Él nos da los medios. Él es el camino, la verdad y la vida. Y porque nos ama, nos muestra el camino. Nos dice cómo hacer las cosas bien hechas, de manera que sean agradables en su presencia. Nos alegra sus promesas. Pero también debemos prestar atención a la guía que nos da a través de su palabra. Debemos prestar atención al mensaje que nos da de la forma en que quiere que llevemos nuestra vida. A Él le agrada que seamos misericordiosos, que nos amemos los unos a los otros. Y cuando alguien te aprecia, qué facilidad, con cuánta facilidad correspondemos. ¿Sabes que Dios dice ama a tu prójimo como a ti mismo? Cuando alguien la lleva bien con usted, qué facilito es, hermano. Pero yo le pregunto, cuando usted no lleva las cosas tan bien con alguien o no sale muy de acuerdo, ¿es fácil? ¿Es fácil amar a ese hermano? No lo es. Pero Dios nos manda a amar a nuestro prójimo. Y dice San Pablo, venzan del mal haciendo el bien, haciendo el bien. Y yo no sé, hermanos, tal vez ustedes ya tienen un modo de vida que cubra todas las, ¿cómo diría? Los aspectos que debería un buen cristiano llevar, ¿verdad? Su vida completamente, vamos a decir, en un 100%. Gloria a Dios, si usted lo hace, usted ya alcanzó la santidad. Pero acuérdese que la plenitud de un cristiano es alcanzar la santidad. ¿Qué tan lejos andamos de ahí? Yo no lo sé, cada quien lo sabe. Pero esta tarde el Señor en esta parábola sí nos muestra una cosa, que debemos ser generosos. ¿Y sabe de qué, hermanos? El día de actuar es hoy, porque este rico se dio cuenta demasiado tarde. Y qué lástima sería, ¿verdad? Que cuando lleguemos a la presencia del Señor nos diga, es que no los conozco, aléjense de mí. Qué triste sería, ¿verdad?, haber calentado la banca por años y después de tanto tiempo llegar a su presencia y que nos diga, no los conozco.
triste, ¿verdad? Pero no queremos que eso suceda. Y como no queremos que eso suceda, vamos a hacer su voluntad. Tenemos que esforzarnos por hacer su voluntad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Escuchando su palabra con atención y humildad. Más que nada humildad es la que nos falta, hermanos. La soberbia nos enceguece. Creer que hemos alcanzado la plenitud nos aparta del camino, porque crees estar en lo correcto, crees que eres el mejor, crees que ya lo hiciste lo que tenías que hacer. Pero en la presencia del Señor no hay nada oculto, hermano. En la presencia del Señor está todo descubierto. Él conoce tus pensamientos, conoce tus sentimientos, conoce tu forma de obrar, tu forma de ir, tu forma de venir. A Él no lo engañamos, hermanos. En una ocasión me decía un hermano, es que hoy el tema no me gustó porque el hermano que hablaba con mucha frialdad. Y le digo, hermano, ¿le habló con palabra de Dios? Sí. ¿Usted vino a ver al hermano o escuchar la palabra? Vamos a escuchar la palabra. ¿Qué fue el mensaje que le dio el Señor a través de su palabra? No me supo decir, ¿sabes por qué? Porque puso su mirada en el hombre, puso su mirada en el hermano y no en la palabra de Dios. Esta tarde no es Miguel el que le habla, es el Señor, que le pide que sea misericordioso, que le pide que sea generoso, que vea por sus hermanos, que ame a su prójimo. Es el Señor el que le habla, no el hermano Miguel. No ponga su mirada en él. Es la palabra de Dios, Dios a través de su palabra manifestándose esta tarde. Quiero un corazón generoso, quiero que seas generoso, obras de caridad. El Señor sabe cuánto nos estamos esforzando. Cuando aquella viuda echó sus 2 monedas de poco valor, ¿qué dijo el Señor? Les aseguro en verdad que dio más que los demás. Si usted, hermano, está haciendo sus obras y se cree que está siendo generoso, aналícese esta tarde. ¿Está dando lo que le sobra o lo que está a su alcance? Y no estamos apuntando hacia X o tal cual obra de caridad. Estamos hablando del hermano necesitado, de los hermanos que están en necesidad. Si ayudamos a esos hermanos, eso es agradable en la presencia del Señor, es grato en la presencia del Señor, y nos va a llevar a su presencia, ¿verdad? Ese rico se gozó con sus riquezas, ignoró la pobreza del otro y terminó en un lugar de castigo, dice la palabra de Dios, y se dio cuenta demasiado tarde. Ya quería que por lo menos fueran a avisarle a sus hermanos que aunque vaya un muerto no le van a creer. Ahí tiene a Moisés y los profetas. ¿Qué nos quiere decir? Tenemos la palabra de Dios para escucharla, para escudriñarla, para estudiarla, hermanos. Dios nos habla a través de su palabra, no nos deja solos. Esta manifestación de Dios en nuestra vida es solo el comienzo de un caminar, el comienzo de una vida eterna a su lado. Pero te ama y me ama. Por eso nos dice qué es lo que espera de nosotros, cómo quiere que llevemos nuestra vida. Fíjate qué hermoso. Y no es un reproche, es un consejo. El Señor no nos está reprendiendo, no nos está reprochando nada, nos está aconsejando, nos está diciendo lo que debemos de hacer para poder llegar al cielo, donde queremos llegar. En un principio yo les hice la pregunta, ¿cuántos tienen su mirada puesta en la promesa de vida eterna? Muchos dijeron amén. ¿Por qué? Porque es la verdad, hermanos. Hay miles de promesas, pero todos tenemos la mirada puesta en la vida eterna. ¿Cierto o falso? A la mayoría de ustedes pregúntenles, oye, ¿cuántas promesas conoces de la Biblia? Una, vida eterna. Y hay muchas promesas. Pero la que le ponemos más la mirada, más énfasis es en la vida eterna. Y qué bien que esta parábola habla sobre la vida eterna. Porque si es lo que anhelamos, si es lo que queremos, es donde queremos llegar. Fíjate qué gran beneficio, qué gran bendición nos trae la palabra de Dios, porque nos está diciendo cómo llegar ahí, ¿verdad? Y nos trae grandes bendiciones desde ya, no necesariamente hasta el final de nuestros días. Mira cómo nos habla en Lucas 6:38 la palabra de Dios. Dice, den y se les dará, se les echará en su delantal una medida colmada, apretada, rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Palabra de Dios. Se fijan cómo la generosidad no nada más nos acerca a la vida eterna, sino que nos trae bendiciones en la vida presente.
Y qué hermoso poder leer la palabra de Dios, escudriñarla y mirarla no como una historia, sino como algo vivo en mi vida que viene, cambia, transforma, libera, me aviva la fe, porque me acerca a Dios, porque me alimenta, porque me trae esperanza, porque me trae vida y me aviva esa presencia de Dios. Me da la seguridad de que no estoy solo, de que no estás sola, que en este caminar Dios viene contigo y que con su palabra te sostiene y que Él es fiel a su palabra y sus promesas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas. Si en esta noche dice que como la vara que midamos vamos a ser medidos y somos generosos, ¿qué vamos a esperar? Generosidad, bendiciones. Y sabes que Él es fiel a su palabra. Él es fiel, Él cumple lo que promete. ¿Cuánto lo creen? Amén. Tú y yo somos testigos del poder de Dios. Cuando empezamos este caminar al lado del Señor, tal vez había dudas, había inquietudes, había inseguridades, pero a estas alturas, yo no sé cómo está tu vida, hermano, hermana, cuántos años lleves siguiendo al Señor, pero sin importar el tiempo que lleves, estoy seguro que se ha manifestado en tu vida lo suficiente como para que confíes en Él, para entender que no estás solo, que no estás sola, y que si Él te da su palabra y te habla a través de su palabra, es porque Él sabe que es de convenir para ti y para mí, porque Él quiere que alcancemos la vida eterna. Él quiere que lleguemos al cielo. Dice que Jesús nos enseña quiénes llegarán al cielo: los que hagan su voluntad. Él mismo dice en su palabra: si me amas, cumplirás mis mandamientos, ¿verdad? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Todos los conocemos, y ese mandamiento nuevo que nos dejó es el que nos habla hoy: que se amen los unos a los otros. Si el rico ignoró a Lázaro, ¿será que lo amaba? No le importó la pobreza de aquel que estaba lleno de llagas, allá tirado, y él no le importó. Él se gozó en su riqueza. Él vivía bien vestido, con buena comida, y el otro allá con hambre, pero no le importó y lo dejó tirado a la puerta de su casa. Y eso fue mal visto en la presencia de Dios. Y este ejemplo nos sirve a ti y a mí para hacer los cambios que tenemos que hacer. Porque si aquel rico acabó allá, tú y yo no queremos ir ahí. Tú y yo tenemos que llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Él se ha manifestado en tu vida y en la mía. Él nos ha sanado de muchas cosas. ¿Cuántos de ustedes han sido testigos de oraciones contestadas? Muchas oraciones contestadas. Sanaciones físicas en el momento ahí, otras poco después, pero somos testigos del poder de Dios. Somos testigos de ese Dios vivo que se ha manifestado en tu vida y en la mía. Y si esta tarde Él dice que quiere que seamos generosos, que la generosidad nos acerca a la vida eterna, pues hay que contemplarlo muy de cerca, hermanos. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida en esa área? Sabemos que en nuestro ámbito personal hay muchas cosas, muchos aspectos de nuestra vida, pero en esta tarde nos está hablando acerca de la generosidad, ¿verdad? Porque este rico se infló en sus riquezas, disfrutó sus riquezas, ignoró al pobre y terminó en un lugar de tormentos, ¿verdad? Y el Señor nos habla fuerte también en su palabra, porque nos dice que no basta con decirle Señor, Señor. Entonces no basta con venir y alabarle y tener un rato de emocionalismo en su presencia y decir: Señor, aquí estoy, te alabo, te bendigo. Pero saliendo de aquí ignoramos a los hermanos que están necesitados. Acuérdense que servirle al Señor, buscar al Señor, significa 24 horas del día, 7 días de la semana. No son 2 horas de grupo de oración. Y yo sé que ustedes tal vez tienen una espiritualidad más bien forjada que la mía, pero yo te hablo de que el Señor ha puesto en mi corazón. El Señor ha puesto fuerte en mi corazón que yo te hable así esta tarde, y yo lo hago, porque yo en su nombre hago. Si Él dice que quiere que seamos generosos, hermanos, debemos empezar a contemplar más de cerca cómo estamos siendo en esa área de nuestra vida. Acuérdense que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si queremos llegar a la vida eterna, tenemos que contemplar el camino, visualizar el camino. ¿Cómo le vamos a hacer para llegar? Tenemos que esforzarnos. ¿Será que vamos a llegar sin esfuerzo? No, tenemos que estar conscientes de que tenemos que esforzarnos. Tenemos que dar ese pasito al frente y decir: sí, Señor, yo quiero esforzarme, quiero dar ese poquito extra que me hace falta. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos.
Imagínate si siempre damos lo que nos sobra. El Señor conoce lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón. Todo lo que tú tienes es porque Dios te lo ha dado. Así es de que no hay una cosa que tú puedas esconder bajo la banca que esta no la sabe el Señor. Esto no se da cuenta. ¿Cómo lo dicen los Hechos de los Apóstoles que vivían en las comunidades primitivas? Dice que ellos compartían todo, ¿verdad? Y no había nadie que pasara necesidad. ¿Por qué? Porque compartían lo que tenían a manera de que nadie pasaba necesidad. Y esto se ha ido perdiendo poco a poco, se ha ido perdiendo poco a poco. A manera que nos hemos hecho más egoístas. Nos hemos hecho más egoístas, hermanos. Fíjate bien, el Señor sabe, conoce tu pensamiento. Vergonzoso sería para ti llegar a su presencia después de haber escuchado su mensaje, en vez de llegar con un resultado positivo, llegar con una crítica en la mano. ¿Cómo te sentirías el día que el Señor te lo echara en la cara? Porque es lo que sucede a veces, hermanos. En vez de prestar atención al mensaje, criticamos. Esta tarde el Señor te habla y me ama. Nos da este ejemplo porque nos dice desde el título, Jesús nos enseña quiénes llegarán al cielo. Y todos queremos llegar al cielo. Así es de que, hermanos, vayan pensando, fíjense bien, vayan pensando qué es lo que nos impide ser generosos. ¿Por qué no somos generosos? Hay cosas que se oponen a la generosidad: la tacañería, la soberbia, la avaricia, ¿cierto o no? Hay un hermano que dice que no. ¿Por qué no, hermano? ¿Por qué no se opone? Dígamelo. La avaricia se opone a la generosidad. La avaricia se opone a la generosidad, aunque el hermano no esté de acuerdo. Pues que si usted es avaro, difícilmente va a ser generoso. Simplemente va a estar pensando en su riqueza, en cuánto lleva acumulado y cuánto le falta por acumular. Si es que, hermanos, vamos pensando en hacer a un lado la avaricia. Vamos pensando en hacer a un lado las cosas que nos apartan del camino de Dios. Porque si realmente queremos seguirlo a Él, tenemos que poner nuestra mirada en Él. Y si Él nos habla a través de su palabra, tenemos que prestar oído. ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo? ¿Qué es lo que el Señor espera de mí? ¿Qué es lo que Él quiere de mí? Es fácil, hermanos, dar un mensaje agradable a todo el mundo. Si no se te pide nada, si no se te exige nada, facilito. Dios te ama tal como estás, eres feliz, sigue. Pero no es así. El Señor nos pide cosas: cambio de vida, que seamos generosos, que nos amemos los unos a los otros. Él quiere que alcancemos la vida eterna. Y tenemos que hacer las cosas en serio, hermanos. Si usted viene de vacilada aquí, no debería de venir. Mejor quédese en su casa. Porque lo que aquí se habla es palabra de Dios. Amén. Para mí la palabra de Dios tiene poder. Para mí la palabra de Dios es palabra de Dios. Y eso se respeta. Y si Él nos da este ejemplo esta tarde, es porque Él sabe lo que hay en tu corazón y en el mío. Todo está abierto, descubierto en su presencia. Con mucho respeto, hermano, les pido, analicemos cómo nos toca esta parábola. Qué triste sería que después de oír este mensaje reaccionáramos como el rico demasiado tarde. Que demasiado tarde dijéramos: Señor, dame una oportunidad de volver para corregir lo que hice mal. Dame una oportunidad de regresar para reempezar. ¿Cuántos hemos cometido errores a lo largo de nuestros días? Yo creo que todos. Y algunos, si pudiéramos regresar el tiempo, lo regresaríamos para no volverlo a hacer o para eliminarlo de nuestra vida. Pero es imposible volver el tiempo atrás. Por eso el tiempo de actuar es hoy, hermano. El tiempo de hacer el cambio es hoy. Si el Señor nos habla de esta manera, prestemos atención a su palabra. Él te ama y me ama.
Y Él quiere que caminemos de una manera limpia en su presencia. Él quiere que hagamos su voluntad. Sigamos, hermanos, con un corazón dispuesto al cambio, con un corazón dispuesto a recibir su amor, pero también a recibir su enseñanza y su guía. Si cerramos nuestro corazón a la enseñanza y la guía del Señor, solo lo abrimos a las promesas, pues vamos a vivir a nuestra manera esperando las promesas del Señor, y en su palabra nos dice hoy que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso yo te pido de una manera muy encarecida, hermano, vamos a prestar atención a lo que el Señor nos dice. Este ejemplo que Él nos da, Él no lo dijo a la ligera ni de vacilada. Él sabía lo que tú y yo necesitamos escuchar. Él sabe lo que es de convenir. Él sabe de la manera que debemos de vivir. Y si Él nos dice, ámense los unos a los otros, una manera de reflejar ese amor por los hermanos es sintiendo el dolor ajeno, buscando la manera de acercarnos a ellos, buscando la manera de ser esa ayuda en su vida, de ser esa bendición en su vida. ¿Cuántas veces te acercas a un hermano o hermana que está sufriendo? Te acercas en el nombre del Señor, ¿y qué sucede? Bendición llega a su vida. ¿Por qué? Porque le llevas esperanzas en el nombre del Señor. Entonces, no nada más nos referimos a la ayuda económica. También puedes llevar ese aliento de esperanza en el nombre del Señor. Puedes llevar esa ayuda espiritual que el hermano o la hermana está necesitando. ¿Cuántos hermanos hoy en día se suicidan, se quitan la vida? ¿Por qué? Porque se sienten incomprendidos, inamados, que no los quiere nadie, son un estorbo, buenos para nada. Pero si tú llevas ese mensaje en el nombre del Señor, créeme que les va a cambiar la vida. Nos pide generosidad no solo de dinero, hermano, hermana. El Señor te ha llenado de, fíjate bien, de regalos espirituales. No te quedes con ellos. El hecho de que tú estás sentado aquí esta tarde es porque el Señor te ha traído, porque ha encendido en tu corazón la llama, el deseo de seguirlo, el deseo de amarlo, el deseo de escuchar su palabra. Y cuando escuchas el mensaje, hermano, hermana, y te quedas con él, yo siento que somos egoístas. Debemos llevarlo de allá afuera para que los hermanos también puedan compartirlo, vivirlo y ser bendecidos a través de la palabra de Dios. Esta parábola, qué hermoso, porque nos habla claro de cómo el egoísmo no le agrada a Dios. Este rico fue egoísta, ¿por qué? Porque se quedó con sus riquezas. No las compartió con el hambriento, no las compartió con el necesitado. Y el Señor a través de esta palabra nos deja saber claramente que eso no le agrada, hermano, hermana. Si usted ha sido bendecido, porque todo lo que tiene el Señor se lo ha dado. Si usted ha sido bendecido por el Señor, comparta lo que Dios le ha dado. Y no solo le digo a usted, para que yo le hable así, el Señor ya me ha tocado a mí. Porque a mí el Señor también me ha bendecido. A mí el Señor me ha dado lo mío. Y tengo que ser generoso. Mira que el Señor nos habla fuerte. Y qué hermoso, porque sabes una cosa, hermano, hermana, no nos deja lugar a duda. No deja lugar a duda, de manera que no diga, es que yo no sabía. A mí no me lo dijeron. No lo hice por ignorancia, no. El Señor todo lo pone en claro frente a nosotros. Esta tarde nos dice, no basta con decirme Señor, Señor. Hay que hacer algo más, ¿verdad? Nos da la parábola donde el rico terminó en el lugar donde no quería. Y tú y yo queremos alcanzar la vida eterna. Tenemos que esforzarnos, hermanos. Acá en Lucas dice que nos dará una medida copeteada, ¿verdad? Si somos generosos. Es una promesa muy hermosa porque vamos a experimentar las bendiciones de Dios desde ya. No necesariamente vas a decir luego que yo me muera, voy allá a recibir mi premio. Sino que desde ya el Señor te va a empezar a bendecir porque lo dice en su palabra. Y si tú realmente crees en la palabra de Dios, vas a esperar esas bendiciones en el nombre del Señor. Amén. Amén. Así que, hermano, es algo tan hermoso que el Señor nos revela su plan. Te dice cuánto te ama, se manifiesta en tu vida, te empieza a cambiar, te empieza a transformar. Y luego te dice cómo quiere que camines en su presencia, a manera de que lleguemos derecho a la vida eterna. Todos queremos llegar ahí, pero hay esa condición. Dice el Señor, si me amas, seguirás mis mandamientos, guardarás mis mandamientos. Qué hermoso.
Siempre que leemos la palabra de Dios hay algo nuevo. Siempre que leemos la palabra de Dios hay algo que nos refresca, que nos alimenta, que nos ayuda a seguir y a hacer cambios en nuestra vida. Sin importar los años que tengas siguiendo al Señor, cuál es tu espiritualidad, el Señor llega, te toca, te cambia, porque renueva su misericordia cada mañana. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. Él es el Señor y dador de vida. De Él venimos y a Él regresamos. Todo lo que tiene le corresponde a Él, porque es de Él, por Él, para Él. Y si esta tarde nos dice que seamos generosos, no te dice que seas generoso con lo tuyo, sino con lo de Él, porque todo es de Él. Amén. Fíjense, hermanos, que el tiempo corre rápido, pero a grandes rasgos miramos que el Señor esta tarde pide que seamos un poquito más nobles de corazón, más sensibles, que amemos más a nuestro prójimo, si queremos llegar al cielo. Amén. Y vamos a esperar esas bendiciones del Señor, porque Él es fiel a su palabra. Él dice que si tú das con alegría, vas a recibir en abundancia, ¿verdad? ¿Sabes una cosa, hermano? Yo no sé tú, pero yo sí le creo al Señor. Él es fiel a su palabra. Y dice que Jesús está, gloria a Dios, déselo los profetas, hermano, que lo merece. Dice que Jesús nos enseña quiénes llegarán al cielo. Y a mí me gustaría que todos los que estamos aquí llegáramos. Yo creo que hasta esta, ¿verdad? Qué bonito que escucháramos su palabra esta noche con sencillez, con humildad, dejando que toque nuestro corazón, que toque nuestra mente, que cambie, que transforme. Y bonito poder experimentar esas bendiciones del Señor. Él es fiel a su palabra. Si Él dice que como pidamos vamos a ser medidos, si tú y yo somos generosos, vamos a ser bendecidos abundantemente. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda un corazón generoso, que nos dé la fuerza de voluntad para hacer lo que a Él le agrada. Fíjate bien, hermano. Muchas de las veces contemplamos lo que es de convenir, lo comprendemos, pero no lo aplicamos. ¿Sabes por qué? Luchamos con nuestras fuerzas, con nuestros propios ideales, nuestros conceptos, y no dejamos que el Espíritu de Dios fluya, no dejamos que sea Él el que guía. Muchas de las veces la soberbia, la arrogancia no nos permite hacer la voluntad de Dios, hermanos. Estamos en la iglesia, sí, nos decimos servidores, sí, pero el Señor conoce lo que hay en tu corazón y en el mío. Conoce tu humanidad y conoce la mía. Para poder llegar al Señor, solo hay un camino, y todos lo sabemos, es nuestro Señor Jesucristo. Y si Él nos ha dado esta parábola para esta tarde, Él es el camino. Fuera de Él no hay otro camino para alcanzar la vida eterna. Si Él dice que a través de la generosidad nos vamos a acercar a su reino, hermano, hermana, hay que empezar a trabajar en esa generosidad. Amén. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bendito, Padre bueno, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido en tu presencia. Señor, tú conoces la dureza de nuestros corazones. Tú conoces la dureza, Señor, de nuestras obras. Tú conoces la dureza de nuestro entendimiento, Padre bueno, Padre bendito. Tú todo lo miras, todo lo conoces, Señor. Danos, Señor, un corazón generoso en esta tarde, Padre bueno, Padre bendito. Concédenos ese don de la humildad, Señor, para escuchar tu palabra con humildad. En esta tarde, Señor, nos deja saber lo importante que es ser generosos con nuestros hermanos. Si esto es agradable en tu presencia, si esto es grato en tu presencia, Padre bueno, Padre bendito, ayúdame, Señor.